los bendiga a todos. Bueno, pues como ya se les anunció en la mañana, una disculpa de antemano porque no tuvimos el servicio hoy en la mañana y pues se cruzaron en realidad varios factores y antes de comenzar con nuestra predicación especial que sentí de parte de Dios prepararla después de escuchar las peticiones de oración y del clamor de cada uno de nosotros que tenemos. Primero aclarar varias cosas. Número uno, pues yo estoy enfermo solo de mi garganta, estoy cansado de la garganta. Esta semana fue intensa para mí. No solamente predico con ustedes, ni les mando el devocional a ustedes, sino vamos a diferentes partes. Y pues mi instrumento de trabajo es la garganta y por lógica se cansa, pero no es otra cosa más que eso. Aclarando eso para que nadie sienta culpabilidad de algo, de alguna cosa, porque recordemos que el enemigo a lo que viene es a acusar, a culpar, a poner culpabilidad. Su estrategia principal es esa. Por eso dice en Apocalipsis 12:11 que nosotros hemos vencido al enemigo con la palabra del testimonio y con el poder de la sangre, al que nos acusaba día y noche. Su trabajo de él es acusar y lo seguirá haciendo siempre. El segundo punto es de que el servicio, pues ayer cuando regresamos de la hermosa boda de Lupita, pues sí estaba mojado aquí en Granados y la verdad vimos mojado y creímos, supusimos, no sé cómo se diga, de que iba a estar mojado el terreno y nos adelantamos tal vez a creer de que iba a estar muy mojado y por esa razón lo suspendimos, que no fue otra más que esa. Y la tercera razón es de que gracias por los que llamaron, que vinieron a ver el terreno y de que estaba bien el terreno para haber hecho el servicio. Y esto se los voy a decir con todo mi amor y todo mi corazón. Si tuvieron el tiempo para venir a ver cómo estaba el terreno, ¿por qué no se dieron el tiempo para venir a la casa a hacer lo que deben de hacer como creyentes? Ustedes saben que nunca nos hemos enfocado en dinero, ni en ofrendas, ni en diezmos, porque ese es un trabajo del Señor. Cada uno debe de saber su responsabilidad. Pero con todos estos acontecimientos que se han acumulado, por así decirlo, en estas 3-4 horas de ahorita de los mensajes, ahorita los estuve viendo, yo estaba escribiendo lo que les voy a compartir ahorita. Isabel me los compartió, de los versos, peticiones de oración, que son muy válidas, y eso es lo que Dios quiere, porque dice que nos unamos en oración, que clamemos los unos por los otros, que pidamos los unos por los otros. Pero también parte de nuestro trabajo como ministros también es exhortarlos a que su fe aumente en todos los sentidos, no solamente en la fe en cuanto a sanidad, protección, sino en todas las áreas. Por eso les estoy hablando como les estoy hablando, tratando de hablarles como un padre a un hijo. Ahora, antes de darles este mensaje que yo considero que es especial, porque incluso el título ahorita se darán cuenta de por qué el Señor nos quiere hablar de esa manera, yo siento de parte de Dios que su fe va a aumentar en estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra. Y quiero comenzar leyéndoles lo que dice en Marcos 4:35 en adelante. Dice Marcos 4:35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, pongan atención en estos puntos, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo a todos sus discípulos: ¿por qué están así asustados? ¿No tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La misma historia está en Lucas 8, en el verso 22 en adelante, cuando dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos, que ya tenían tiempo de estar con él, y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió en la barca con ellos, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, escuchen esto: ¿dónde está su fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Hay muchos puntos para estudiar aquí, muchísimos puntos. Número 1, Jesús iba con ellos en la barca. Claro que estaban atravesando una dificultad, claro que estaban atravesando un conflicto grande, pero Jesús estaba con ellos, lo mismo que está con nosotros. Tú que estás atravesando una crisis ahorita de sanidad, un problema de protección financiero, X cosa, Él está en la barca con nosotros. ¿Dónde está nuestra fe? Hoy quiero hablar lo que Dios me puso, creo muy puntual que les dijera, y es acerca de la sanidad y la autoridad del creyente. Y no me refiero solo a sanidad física, sino sanidad en todos los sentidos, porque hay una sanidad que a veces descuidamos, y es la sanidad emocional. Cuando permitimos que el temor y el miedo venga a nuestra vida, y no permitimos que el espíritu de poder y de dominio propio que el Señor nos ha dado salga a flote. Jesús dijo en Juan 4:34: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios alimentaba y fortalecía a Jesús, y para nosotros no debe ser diferente. Cada vez que enfatizamos la dificultad de obedecer la voluntad de Dios por sobre las recompensas y los frutos de hacerlo, tomamos la perspectiva que una víctima tiene de la obediencia. O sea, cuando tú engrandeces más el problema que la voluntad de Dios, pues estás denigrando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es gloriosa. Jesús experimentó gran gozo por causa de su amor por todos los justos. Hablando de Jesús, la Biblia dice en Hebreos 1:9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús demostraba el placer y el beneficio de hacer la voluntad del Padre. El amor de Jesús por la justicia era igual a su odio por la anarquía. Aunque le costó su vida, el Hijo unigénito de Dios llevó a cabo la voluntad del Padre y se sacrificó a sí mismo para destruir los poderes de las tinieblas sobre la humanidad. Anarquía quiere decir cuando alguien no se sujeta a ninguna ley. Y algunas veces lo que amamos se mide con lo que odiamos. Al odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama, nos colocamos en posición para descubrir el placer de su voluntad, porque Dios solamente odia lo que interfiere con el amor.
nacimos para entrar en una guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas que Jesús conquistó con su muerte. El ataque del enemigo no es contra nuestras doctrinas, nuestras organizaciones cristianas, sino con nuestra capacidad de demostrar la realidad de la resurrección a través de nuestra identidad como hijos de Cristo, como hijos de Dios, a través de milagros, señales y prodigios, y del conducto de la fe. Y no hay duda, ninguna duda, de que quien ministra, quien cree en la unción, va a enfrentar oposición y conflicto, porque el espíritu del anticristo, de todo lo que se opone a Cristo, está operando en el mundo. Cristo significa el ungido, nunca lo olviden. Cristo es ungido, y si tú eres un cristiano, tú eres un ungido también. El objetivo del enemigo es apagar la unción que permite que todos los creyentes demuestren las obras de Jesús en nuestros días. El conflicto, la lucha que todos enfrentamos no debe ser una sorpresa, no nos debe de sorprender que de repente venga la enfermedad, que de repente vengan los problemas, que de repente sucedan las cosas que sucedan, porque muchas veces el Señor nos tiene que hablar de diferente manera, incluyéndome a mí y a todos. No nos debe de tomar por sorpresa, porque recordemos que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y grábenselo si es que ya lo olvidaron. El diablo tiene poder también para enfermar, claro que lo tiene, porque él es el príncipe de este mundo, y la enfermedad solamente viene por 3 vías. Número 1, el descuido, cuando nos descuidamos. Incluso ahí podemos incluir la falta de descanso, la falta de sueño. El descuido es la causa número 1. Número 2, los ataques del diablo. Recordemos que Jesús, cuando sanó a aquella mujer encorvada por 18 años, la que tenía el flujo de sangre por 12 años, aquel ciego de nacimiento, en todos ellos dijo que era para que el Padre se glorificara en ellos. La tercera causa es para que Dios se glorifique. Pero nunca olvidemos que solamente hay 3 vías. El descuido, porque el diablo enferma y porque Dios se quiere glorificar. Yo quiero invitarte que después de que escuches la palabra, medites. ¿Fue a causa de un descuido? ¿Es un ataque del enemigo o es para que tú te glorifiques, Señor? Pero cualquiera que sea, yo te voy a glorificar y a exaltar y voy a orar con el poder y la autoridad. Hoy el Señor nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos en la barca. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Tenemos que enfatizar el precio que pagamos por sobre las recompensas, escúchenlo, y es de ponernos atención a nosotros mismos, más que aquel que nos da la gracia para pagar el precio, porque dice que Él recompensa a quienes le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, como dice Hebreos 11:6. Tenemos que creer en la naturaleza de Dios como galardonador. Es un mandato de la manifestación de nuestra fe. Deleitarnos en el dolor de la obediencia en lugar de en su recompensa. Porque eso es una distorsión. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en toda situación y seguir su dirección. Seguir su dirección y escucharlo cuando todo marcha bien, pues eso es emocionante, pero seguir su dirección cuando las cosas no están bien, pues a todos nos pone nerviosos, incluso a mí. Pero tenemos mucho al alcance de la mano, pero tendemos a desear orar por lo que ya tenemos y hacer algo para hacerlo suceder, y muchas veces le pedimos a Dios que haga
lo que Él ya ha decidido hacer. O sea, le rogamos a Dios que sane. Y rogarle a Dios, escuchen bien, no quiero sonar hereje con esto, pero rogarle a Dios que sane es asumir que nosotros tenemos más misericordia que Él, porque Dios ya ha decidido sanar a la gente y Él va a cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Que no hemos escuchado lo que dice Pablo en Romanos 8:14, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Él mostró ya esa voluntad, esa decisión al comprar el milagro con las llagas del cuerpo de Jesús en la cruz. Dejemos que el Padre dirija. Jesús solamente llevaba a cabo lo que el Padre hacía y solamente decía lo que el Padre decía. Eso es lo que dice la palabra en Juan 5:17-18 y Juan 8:26. Y eso establece un estándar muy alto para vivir. Aunque Jesús es eternamente Dios, Él se despojó a sí mismo de su divinidad y se convirtió en hombre, como dice en Filipenses 2:7. Es muy importante entender que Él realizó todos sus milagros como hombre, no como Dios. Por eso necesitó la investidura del Espíritu Santo. Si los hubiera realizado como Dios, seguiríamos tal vez impresionados, pero debido a que los hizo como un hombre rendido a Dios, pues ahora debemos estar satisfechos con nuestra vida y debemos ser impulsados a seguir el ejemplo que Él nos ha dado. Jesús es el único modelo a seguir. Ningún milagro de Jesús que está en las Escrituras se llevó a cabo de la misma manera. No podemos evitar preguntarnos si nuestra tendencia a encerrarnos en patrones y principios y tradiciones, aunque sean de gran valor, pueden obrar en contra de nuestra necesidad de permanecer conectados con lo que el Padre está haciendo. Pero no debemos dudar de que la voluntad de Dios es sanar, es proteger, es proveer. Como hablábamos ayer, el deber del hombre con la esposa, pues es el mismo que Cristo tiene con su esposa, que somos nosotros, de protegernos, de cuidarnos, de proveernos, de amarnos. Y no debemos dudar jamás que la voluntad de Dios es sanarnos y protegernos. Pero ahora solamente es cuestión de saber cómo. Y para saberlo, aquí viene la parte importante, debemos desarrollar un oído para escuchar su voz. Porque la fe es por el oír, no por el haber oído. Lo diré de nuevo, la fe es por el oír constantemente, no por el haber oído, como dice Romanos 10:17. La fe implica una relación en tiempo presente con Dios. Lo que sabemos puede alejarnos de lo que necesitamos saber. Si no somos como niños en nuestra manera de ver la vida y el ministerio, o sea, los logros pasados muchas veces es lo que evita que tengamos un mayor éxito, porque asumimos que como Dios lo hizo, pues lo va a volver a hacer y nos confiamos. Nuestro primer avance vino debido a que escuchamos a Dios, pero cuando creamos un patrón creyendo que Dios va a hacer lo mismo con lo último que escuchamos, nos creamos un problema porque dejamos de escuchar su voz. Como hablábamos el viernes, que muchas veces las bendiciones es el mayor obstáculo para que los creyentes busquen a Dios. Dice Lucas 4:4 que vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y podemos ver cómo el Padre dirigió a Jesús a llevar a cabo ciertas cosas para traer el avance del reino. Jesús nunca obró un milagro igual al otro. No esperes que
tener un patrón para que Dios te sane o para que Dios te libere de cierto problema, y que como lo hizo con fulano, lo va a hacer de la misma manera contigo. Claro que el final será el mismo, porque Él te va a sacar del problema o te va a sanar, pero no de la misma manera. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Jesús en una ocasión, Él puso saliva en la lengua del mudo, o simplemente le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, en Marcos 7:33 y Mateo 8:13. Pero ¿qué hay de la mujer que tocó el manto de Jesús? Que se abrió camino entre los discípulos que no la dejaban acercar a Jesús. Muchas veces el que tenga oídos para oír, oiga, buscamos consejo en quien no debemos de buscar. A mí me gustó mucho el espíritu de unidad que vi ahorita, cuando todos se unieron en oración, cuando todos clamaron en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Eso es lo que quiere el Señor. Tenemos que abrirnos camino, como esta mujer, a tocar el manto de Jesús. ¿O qué hay de la mujer sirofenicia, la que tenía su hija que estaba enferma, endemoniada, para que Jesús la sanara? Aunque Jesús dijo que no era el momento adecuado, porque primero necesitaba ministrar a los descendientes de Abraham, a los herederos del pacto, en Mateo 9:21 y Marcos 7:24 al 30. Jesús aún así lo hizo. El Padre no dirigió a Jesús hacia ninguno de estos milagros, a que lo hiciera de la misma manera. Sin embargo, en todos los casos, Jesús reconoció el don de fe del Padre que operaba en ellos, y les dio el avance por el que clamaban, uno antes de que sucediera, como en el del centurión, y otro después, como la mujer sirofenicia. Por eso hoy te quiero animar y exhortar. Esto a mí me anima y me ayuda grandemente ver estos ejemplos de que la voluntad de Dios no siempre nos llega directamente. Escúchalo bien. La voluntad de Dios no siempre nos llega directamente. Algunas veces tenemos que aprender a reconocer lo que Él está llevando a cabo, al ver cómo responde la gente al Espíritu Santo. El conocimiento de su voluntad siempre está a disposición de todos aquellos que desean verlo, de los que tienen hambre y sed de justicia. Es una parte muy importante de la vida cristiana normal, para que opere el mismo espíritu que estuvo en Jesús. Es el mismo espíritu que está hoy en ti y en mí. Podemos esperar milagros cuando enfrentamos lo imposible, porque Él está con nosotros con ese propósito. Sabemos que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro consolador y nuestro maestro, pero su presencia se manifiesta a través de las imposibilidades y dificultades de la vida al someternos al nombre de Jesús. No solamente con nuestros labios, sino con nuestro corazón también. Y conformarse con menos que esto es perderse del propósito de la promesa de Dios. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pues su presencia nos permite cambiar al mundo que nos rodea. Recuerden el mensaje del viernes: cuida tu entorno, a quienes estás escuchando alrededor. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús sanó a todo aquel que se acercaba a Él, porque Dios estaba con Él. Era causa y efecto. La sanidad era el resultado esperado, porque Dios estaba con Él.
Cuando la presencia de Dios era revelada sobre alguien o en él, se esperaba que le siguieran los milagros. De hecho, cuando Dios dijo, estaré con vosotros, se debió a que Él acababa de asignar una tarea imposible. ¿Cuál fue? La gran comisión. Es el ejemplo perfecto. Jesús prometió estar con todo aquel que cumpliera su voluntad, que acababa de comisionar para llevar a cabo lo imposible, hacer discípulos a todas las naciones. Él lo dijo en Mateo 28, 19 al 20 y en Marcos 16, 16 al 20. Y en ambos casos termina prometiendo que Él estaría con nosotros, respaldando su palabra con señales, milagros y maravillas. La promesa es ahora para nosotros, porque hemos recibido la misma tarea, la misma comisión. Su presencia tiene un propósito, un efecto esperado. Sus milagros deben transformar al mundo que nos rodea, empezando con nuestra familia, con nosotros mismos. Nunca olvides que al diablo no le interesa, escúchalo bien, tal vez por los problemas que estás sufriendo, por el dolor que puedas sentir por la enfermedad, por ver a tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, a cualquier miembro de tu familia sufrir, te lleve a olvidar que el principal objetivo de Satanás no son ellos, escúchalo muy bien, ni es tu trabajo, ni es tu dinero, ni es todo lo que puedas poseer, es tu fe. Es tu fe, porque si tú pierdes la fe, lo pierdes todo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Espíritu Santo en nosotros es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. Él es el Espíritu del Cristo resucitado. Cuando vino a ser morada en nosotros, todo el cielo se colocó en la posición para ver lo que nosotros conquistaríamos en su nombre. Ese es el fruto de ser un creyente que cree, no de un creyente que no cree. La transformación del mundo que nos rodea es el resultado esperado cuando llevamos su presencia. Ahora, escuchen muy bien esto. Si somos hombres, por ejemplo, con recursos y le damos la espalda al clamor del pobre, pues tendríamos razón en cuestionar nuestra relación con Dios, porque estamos olvidando una parte que Él manda, que nos acordemos de los pobres y de los necesitados. Si como un hombre espiritualmente rico, lleno del Espíritu Santo, yo le doy la espalda al clamor de los enfermos, te pregunto, ¿eres menos culpable de aquel que ignora al pobre? El que tenga oídos para oír, oiga. El Espíritu sin medida está en ti y está en mí. Él tiene todos los dones necesarios para hacer que la voluntad de Dios sea la que prevalezca. De igual manera, Él nos hace a todos espiritualmente ricos. Fue la presencia del Espíritu Santo sobre Jesús lo que hizo posible que sanara a los enfermos y que levantara a los muertos. La unción lo calificó a Él y te califica a ti. Lee Juan 5:19, Mateo 12:28, Éxodo 40:15, Lucas 4:18 al 19. Necesitas hacer una confesión de fe audaz para atraer la atmósfera de lo sobrenatural a tu vida. Dice en Marcos 16:20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Dios confirma su palabra a través de milagros, señales y prodigios, como dice Pablo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. La declaración audaz del evangelio del reino hace que sucedan los milagros de Dios.
Vemos cómo oraban la primera iglesia cuando era perseguida, cuando eran echados en la cárcel, en Hechos 4:19 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. ¿Estás escuchando? Y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Solamente hay un nombre en el que toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y es el nombre de Jesús. No pidas en ningún otro nombre. Una de las cosas más alentadoras que podemos experimentar, o que yo he experimentado como pastor, es ver a los creyentes responder de manera diferente a las crisis. Rara vez es una reacción de temor o de pánico. En cambio, muchos han aprendido a hacer una confesión audaz, valiente de la naturaleza de Dios. Y eso es alimentar su corazón de sus promesas, como estudiamos en el devocional pasado. Tienes que ser poseído por las promesas y proclamar su absoluta bondad. Y para ir concluyendo, escucha muy bien esto. Esta es la parte importante. Jesús le dio poder y autoridad a sus discípulos para ministrar como Él lo hizo. En Lucas 9, del 1 al 2, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Ya hemos estudiado lo que significa poder y autoridad. Estos dos planos son la influencia del cielo en la vida y en el ministerio. No es exclusivo de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un profeta. Es tuyo también, porque tú tienes al mismo espíritu. Pero el poder y la autoridad son necesarios para permitirnos que el reino de Dios obre a tiempo y fuera de tiempo. Es una espada de dos filos que nos permite ser mucho más efectivos a pesar de cualquier circunstancia. La autoridad y el poder. Por ejemplo, el poder se puede comparar como con un surfista, los que aprenden a navegar sobre las olas, que se colocan buscando la ola. Lo mismo en el ministerio. Buscamos lo que Dios está haciendo. Nos impulsamos como locos para atrapar esa ola y nos subimos a la ola y dejamos que la ola nos guíe. Es un privilegio experimentar esos momentos. Debe ser nuestro viaje de toda la vida, aprender a entrar en la manifestación de su poder. ¿Y quieres que te diga una cosa? ¿Cuáles son esas olas? En la alabanza y la adoración. Rodea tu casa de alabanza y adoración. Rodéala. La autoridad es totalmente diferente al poder. El poder es explosivo y ambiental en el sentido de que es la atmósfera misma del cielo que lo cambia, que cambia la atmósfera de la tierra. La autoridad es la posición que Jesús mismo otorga. Por ejemplo, un policía lleva una pistola, tiene poder, pero también lleva una placa, autoridad. La placa lleva a cabo mucho más que la pistola, porque una pistola hasta un ladrón la puede tener. El poder es la atmósfera del cielo. Ministrar en poder es como atrapar una ola. La autoridad es como comenzar una ola. Comiénzala alabando y adorándole a Él. Las cosas comienzan a suceder por quien dice Dios que somos y por lo que son nuestras responsabilidades. La fe es lo que nos conecta con ese plano de autoridad. Tenemos que creer lo que Él dice acerca de nosotros y lo que Él nos ha comisionado para llevar a cabo. La definición de orar con autoridad no es diferente a ministrar con poder, lo cual se representa mejor
con el desafío o el reto de hacer lo que vemos hacer al Padre. Algunas veces la única manera de descubrir lo que el Padre está haciendo es utilizar nuestra autoridad para llegar a ello. Algunos han sido envenenados con un punto de vista de la soberanía de Dios que le ha robado a la iglesia la responsabilidad y el propósito humanos. Uno de los errores más grandes que se han cometido en la historia la cometió un líder muy importante de la iglesia que rechazaba toda participación en apoyo de las misiones en una nación atea. Y su posición era la siguiente: él decía, si Dios desea que esa gente sea salva, Él no necesita nuestra ayuda. Claro que Él puede salvarlos sin nosotros. Eso es verdad, que Dios puede hacer cualquier cosa, pero en este caso es una violación a su voluntad revelada y por lo tanto obra contra la soberanía que Él intenta proteger. Porque el Señor, Él ha incluido nuestra participación e incluso nuestros deseos en su plan soberano. Cuando Jesús les dio el poder y la autoridad a sus discípulos, ellos habían estado operando bajo la sombra de Él, de su unción y de su llamado. Y cuando Jesús murió, las cosas tuvieron que cambiar. Ahora ellos necesitarían su propia experiencia con Dios después de la resurrección. Los discípulos recibieron una tarea y una autoridad mayor de parte del Cristo resucitado. Y esto se nos muestra en dos pasajes, en Mateo 28, 18 al 20 y en Marcos 16, 16 al 20. En Juan 20, 21 también dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Se dan cuenta lo que está hablando aquí? Aquel que tenía la autoridad ahora había comisionado a los discípulos que quedaban con su autoridad. La muerte, el pecado, los poderes de las tinieblas habían sido vencidos. Y a partir de esa victoria, ellos fueron llamados a acelerar lo que ya habían estado llevando a cabo durante esos años. Pero ahora ellos debían hacerlo testificando de la resurrección misma, anunciando que el perdón de los pecados estaba al alcance de todos. Una cosa estaba sin terminar. Los discípulos recibieron la autoridad, como lo vimos en Lucas 9, pero ¿qué hay acerca del poder? Los discípulos también recibieron la autoridad en la gran comisión, pero Jesús ahora requería que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el dunamis, el poder de lo alto. En Lucas 24:49 dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Y en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Para ir concluyendo, escuchen bien, Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo, investido de ese poder en su bautismo, en donde como hombre tuvo su encuentro personal con el Espíritu Santo. Vean Lucas 3:22, Juan 1:32 y Mateo 3:16 y 17. Pero ahora los discípulos necesitaban lo mismo. Y ahora tú y yo y todo aquel que recibe a Cristo recibe la misma autoridad. Él lo dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad en este versículo es la palabra exousia o autoridad, la cual es para todos nosotros. Y el mandamiento para nosotros en la actualidad es el mismo que para los discípulos que permanecieron en Jerusalén. No debemos dejar la base de nuestro ministerio hasta que seamos llenos con el dunamis, con el poder de lo alto. Y quiero terminar dejándoles con esto.
por qué me alegró tanto el ver los mensajes de apoyo, de oración los unos por los otros? Porque así como acabamos de concluir ahorita la palabra, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo fue que vino ese poder? ¿Cómo fue que vino ese poder? Escuchen bien, en Hechos 2, del 1 en adelante, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, con un mismo ánimo, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hay varias cosas aquí. Número 1, tenían el mismo sentir. Dice la palabra que nos gocemos con los que se gozan, que lloremos con los que lloran. Un mismo sentir. Estaban sentados. No hay una posición donde tú digas: ay, me voy a hincar, voy a llorar, voy a tratar de conmover a Dios. No hay ninguna. Dice que estaban sentados, tranquilos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué estaban haciendo? Te pregunto. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, como yo espero que cada uno de ustedes esté orando, y que estemos orando por las necesidades que se han expuesto, y aún por las que no se han expuesto, y por todo lo que va a venir. Es tiempo que activemos la fe, y tal vez necesitamos decirle al Señor, como una ocasión le dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Dice la palabra que el día que Jesús regrese con sus santos ángeles, ¿saben la pregunta que Él se hará? ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe? Te pregunto. Si Él viniera hoy, ¿encontrará fe en ti? De que suceda lo que suceda, tú permaneces fiel a Él. Encontrará fe en mí, de que si Él viene hoy por mí y yo esté confiado de que pase lo que pase, Él nunca me ha abandonado. Pregúntate. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, aumentanos la fe en nuestro clamor. Porque nuestra mente, Señor, muchas veces se contamina de tanto del que hay en el mundo, con trabajos, afanes, preocupaciones, familia, hijos, hijas, nietos, con lo que sea. Y tememos más a lo que sucede alrededor que lo que tú puedas hacer, Señor. Tu palabra dice que el temor a ti es la sabiduría, no el temor al mundo, Señor, porque el miedo sabemos que es la ausencia de Dios. Hoy te rogamos, Señor, que tú aumentes la fe, que tengamos denuedo para orar con valentía, porque tu voluntad es esa. Como si tu palabra dice que tú moriste en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, nuestras dolencias, por nuestros pecados, rebeliones. ¿Cómo es posible que dudemos de que tú lo puedas hacer? Claro que creemos de que tú eres soberano y que tú obras conforme a tu voluntad. Pero tu voluntad, dice tu palabra, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Pero para eso tenemos que renovar nuestra manera de pensar, como tú nos lo dices en Romanos 12:2, que renovemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Hoy yo te ruego por todas las peticiones, Señor, que se han levantado, por sanidad en toda la familia Vázquez,
por sanidad y protección también, Señor, en la familia de Caro, en la familia de Patti, en la familia de todos aquellos que necesitemos un toque divino tuyo y de protección también, porque tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y hoy, Señor, nuestro temor es un temor a ofender tu santidad, a ofender tu voluntad, porque tu voluntad tú ya la has dictado a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Que nunca dudemos de tu protección, de tu provisión, de tu amor infinito y eterno que lo has demostrado al darnos a tu Hijo amado, Señor. Y que pongamos en práctica lo que tú nos dices. La fe viene por el oír, pero es perseverante, es constante, escuchar tu palabra, hablar tu palabra, predicarnos más y hablarnos menos, escucharnos menos y hablar más tu palabra. Porque tendemos a hablar nuestras ideas, pero no tus ideas, no tu palabra. Y creemos que eso es fe, pero lo único que estamos haciendo es dando soluciones humanas, confiando más en los médicos, en la medicina, en vacunas, que en ti, Señor. Y claro que esos son recursos que tú nos los das, pero lo primero eres tú, Señor. Lo primero eres tú, porque si Jehová no edifica la casa, si Jehová no protege la casa, en vano, Señor, hacemos todo lo que hacemos. Hoy todo lo ponemos en tus manos. El terreno también, Señor. Hoy me gocé porque gente del rancho preguntó, llamó preguntando que si íbamos a tener el servicio, Señor. Pero tú sabes por qué fue. A ti no se te puede engañar, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, porque ese lugar ya está empezando a ser un lugar de luz, porque podemos escuchar los comentarios de la gente, que algo grande y maravilloso viene a Callejones y Granados, Señor, y tú lo vas a manifestar con poder, porque creemos lo que tu palabra dice, que la gloria postrera será mayor que la primera, Señor. Por eso nos estás preparando en diferentes desiertos, pero todos con un mismo propósito, para salir empoderados de tu Espíritu Santo y con toda la armadura de Dios, para enfrentar todas las dificultades, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino es espiritual, Señor. Pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Te damos la gloria y la honra, Señor, por la unidad de tu pueblo, porque eso es lo que hará que todos los demás crean, como tú lo dijiste en Juan 17:21, que seamos uno, así como tú y el Padre son uno, para que todos crean, y que tengamos amor los unos por los otros, en Juan 13:35, y lo estamos demostrando, Señor, cuando nos unimos a orar por las necesidades de los demás. Esos son tus brazos, el amor y la unidad. Y tú respondes con el poder y la autoridad, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.